Buenas noches, estamos acá nuevamente en el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21, como siempre para compartir algunos temas académicos de interés general. Estamos con el doctor Cayo Medina, que es... no necesita mucha presentación. Usted es bien conocido acá en el ambiente ayacuchano, en la vida política y en la vida académica, con quien vamos a conversar sobre el asunto de la política, del periodismo. Usted ha sido distinguido por la Municipalidad Provincial de Huamanga y hay un montón de reconocimientos que usted tiene. ¿Qué tal, doctor? Bienvenidos al Café Filosófico. Usted es ahora decano de una de las escuelas de la Universidad de Ayacucho, Federico Freire. Bueno, en realidad te agradezco esta oportunidad de poder llegar a la audiencia y conversar por los temas que a lo mejor es de mucho interés para muchos de los televidentes. Claro, cuando hablamos, vayamos primero por el asunto del periodismo, que personalmente no soy periodista, sino que me dedico a hacer una vida académica en relación a la filosofía. Usted ha ejercido periodismo por muchos años en la ciudad de Ayacucho, o en Huamanga, o en forma general. ¿Cómo era ese periodismo en esa época que se diferencia con la actualidad? Bueno, cuando entramos a la tarea del periodismo, lo hacemos desde la vida de estudiante secundario. Estamos hablando de 1960, cuando entramos y entra en funcionamiento varias emisoras en Ayacucho. Radio Ayacucho ha sido la primera, después vino Radio La Voz, después Radio San Cristóbal. Entonces, en estas tres emisoras hemos tenido la oportunidad de empezar trabajando en un informativo radial. Lo hicimos ya con toda serenidad a partir de 1963 en Radio San Cristóbal, con un espacio que lo llamábamos Pocra. Pocra. Sí, y era un espacio periodístico de las mañanas que solo tenía duración de 30 minutos, pero 5 minutos estaban reservados para hacer el tic-tac huamanguino, que eran temas de prioridad, temas que afectaban a la población y algunas denuncias que se hacían. Y creo que la gente escuchaba el noticiero y percibía los 30 minutos esperando este impacto que se daba todas las mañanas, porque se emitía de lunes a viernes. Un aspecto interesante cuando usted dice el periodismo ha empezado desde la formación secundaria. O sea, en esa época la formación secundaria era mucho mejor con la actualidad. La diferencia porque hacer un periodismo desde esa base es difícil, bueno, ¿no? Y en realidad es bastante difícil, pero ¿qué teníamos nosotros? Por ejemplo, en lo que es lenguaje, narración, expresión oral, teníamos muy buenos profesores. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de literatura, pues yo reconocía a profesores como el profesor Hernando, ¿no? Ya, pero... nos tenía, y lo que siempre hacíamos era lectura comprensiva, expresión de cosas. O sea, yo ingreso al periodismo como un aficionado al periodismo. Entonces, desde 1960, que terminaba la secundaria, empezamos haciendo esto. Pero esa formación de redacción, de coherencia, no es suficiente porque también hay que tener una facilidad de palabra, conocimiento, lectura, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Mi señor padre, trabajador de la administración pública, era el tesorero de la Beneficencia Pública de Ayacucho. Nosotros somos 8 hermanos. Y en aquel entonces a Ayacucho también solamente llegaban los periódicos semanalmente. Y entonces la beneficencia estaba suscrita a la prensa, ¿no? Al comercio y al peruano. Entonces mi papá, por la misma ocupación, los días que lo íbamos a colaborar, decía, bueno, ahí están los periódicos, vayan a recoger los periódicos
¿no? Tú, por esta vez la prensa, tú el comercio y tú el peruano, ¿no? Entonces ustedes leen porque yo no tengo tiempo y ustedes en un momento me hacen pues una narración de las noticias, ¿no? Y siempre nos decía, ¿cuál es la parte más importante del periódico? ¿No? De la editorial. ¿Y de qué trataba el editorial? Y comenzamos a conversar. Entonces, a lo mejor todas estas formaciones ha hecho que yo me incline en la vida estudiantil secundaria a hacer periodismo, colaborando en aquel entonces con don León Sojerío Intiveros, el popular Lefrigesio, que era un periodista de años con quien yo trabajaba, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esa época que los periódicos llegaban semanal, ¿será pues el comercio? ¿O es el comercio, la prensa y el peruano. Y había un solo, digamos, vendedor de periódicos que era el señor Manuel Zúñiga, 28 de julio, frente a lo que ahora es el Banco de la Nación. Ahí era su oficina. Entonces, inclusive los periódicos recogíamos de toda la semana. Y entonces había que, digamos, desenvolver todas estas cosas y cada uno de nosotros teníamos los periódicos para leer y después narrarle las noticias a mi padre. Pero es una interesante metodología que nosotros podemos hacer en la actualidad, ¿no? Yo creo que sí, porque son cosas que quedan y son cosas en que inclusive uno se desinhibe de algunas privaciones y lo puede hacer con mucha soltura, dando lectura y narrando lo que uno ha leído. Y estas cosas creo que te llevan a un buen camino. Claro, es que, por ejemplo, los padres compran periódico y los hijos parece que no leen ya en la actualidad, ¿no? Entonces había una obligación de hacerlo, ¿no? Entonces digo, debemos comprar el periódico y por lo tanto quiero que me den las noticias más importantes, ¿no? Claro, es una buena metodología que nosotros podemos hacer en la actualidad, ¿no? Entonces creo que esa es una mecánica que sí daría buenos resultados. Claro, cuando usted dice, por ejemplo, de secundaria, de superior, eso es una formación que antes los periodistas también era una formación casi autodidacta. Sí, en realidad, porque hasta aquel entonces no se hablaba sino de una posible federación de periodistas del Perú. Y nosotros pertenecimos a esa primera, a esa primera oleada, si podemos decir, con Antonio Zurca Efio, con Camborda Ledesma, que también era uno de los aficionados. Entonces, con todos ellos empezamos también a formar o integrar la Federación de Periodistas del Perú, que hasta ahora tiene su sede en la primera cuadra de la avenida Abancay, en Lima. Claro, en esa época también era una parte informativa más académica y ahora ha tomado una posición muy importante, como lo llaman el cuarto poder, ¿no? Bueno, sí, sale esa denominación de que el cuarto poder. Entonces las personas que integran tienen que ser prácticamente unos críticos que conocen la realidad y para escribir se requiere pues bastante lectura, ¿no? Y cuando hacíamos el periodismo lo hacíamos en 30 minutos, no se hacían más cosas, ¿no? Pero digamos las cosas sucintas y nos dábamos el privilegio inclusive de dar noticias a nivel mundial. Y para esto, ¿qué hacíamos? ¿No? Teníamos que captar emisoras extranjeras, la BBC de Londres, noticias importantes, y en 5 minutos hacíamos las noticias de orden mundial. ¿No? Los 20 minutos los restábamos para hacer las noticias locales, los acontecimientos de la ciudad, y en los 5 minutos que lo guardábamos para el tic-tac guamanguino, que era prácticamente la sección que mantenía a nuestros oyentes durante esos 30 minutos. ¿Con qué espacio podríamos relacionar ese tic-tac guamanguino ahora en la radio, en la televisión? Para mí sería como un espacio crítico y de análisis de nuestra situación real que pasa en Ayacucho, ¿no? Entonces yo creo que esa parte se podría hacer eso. Entonces en algún momento, por ejemplo, y era la época más difícil, después de esto viene pues la cuestión de los movimientos políticos, la cuestión de la subversión, y durante ese momento nosotros inclusive ya no solo hacíamos periodismo radial, sino nos atrevemos a hacer también periodismo escrito, ¿no? Con pantógrafo. Cuando hablamos de periodismo radial, periodismo escrito en esa época de movimientos Sendero, porque más antes era pues un movimiento ideológico político, ¿cuál era la posición de los periodistas, de los agremiados, de hacer prensa, hacer denunciar o rebatir con ideas? No, lo que se hacía concretamente en realidad eran denuncias de algunas cosas que no estaban bien y de algunas cosas que sí se estaban produciendo, ¿no? Pero no como una defensa al movimiento tal cual, no había esa posición, sino una cuestión más bien crítica, observadora y en algunos casos de denuncia.
Pero bastaría una denuncia. ¿Y por qué ha calado fuerte ese discurso de extrema izquierda, o también se salieron de la izquierda, ese movimiento de Sendero Luminoso con su ideología, ¿no? ¿Por qué perdieron el espacio los críticos, los que contrariaban ese pensamiento en esa época? Para mí, yo creo que lo que ha sucedido es un poco de haberse visto afectados por alguna presión, ¿no? de la parte del Estado, ¿no? El Estado a través de las Fuerzas Armadas, la policía, en aquel entonces investigaciones, y la Policía Nacional, en aquel entonces incluso había una Guardia Republicana que era parte de la policía. Entonces en algún momento aparecieron los primeros, por ejemplo, los primeros avisos cuando se decían y pintadas las paredes, se decía, ¿no?, del campo a la ciudad. Y entonces en algún momento la población decía, pero esas son cosas soñadas, pues, ¿no? Hay gente que se ilusiona, ¿qué se va a hacer, no? Pero esa entonces, es la parte práctica, pero la parte ideológica... La parte ideológica, entiendo que la mayoría de las personas que abrazaron este movimiento han hecho estudios en la Universidad de Huamanga, y para aquel entonces la Universidad de Huamanga en 1959 se reabría. Claro. Y cuando se reabre esta universidad, acoge no solamente a ayacuchanos, sino acoge pues a una serie de estudiantes secundarios de los departamentos cercanos, como Apurímac, ¿no?, Ica, Huancavelica, Ayacucho. Inclusive mucha gente del norte ha venido a Ayacucho. Pero ese discurso que ha iniciado Abimael Guzmán, ¿era imposible rebatirlo, destruirlo ideológicamente? Porque en realidad no había un nivel así como para rebatir, sino más bien en un momento los estudiantes universitarios, ¿no?, nos hemos convertido, creo, como recepcionantes de eso y ser conducidos a esas lecturas. Claro, eso más o menos es un culto a la personalidad de una sola persona que dirigía el grupo, ¿no? Pero en aquel entonces tampoco Abimael Guzmán no aparecía como que es el líder de eso, ¿no?, sino era un profesor más de filosofía de la universidad. Entonces, ¿y los debates que y después había un profesor, había un chinito que también era profesor, ¿no? Ellos. Y en un momento los estudios generales, porque así se hacían los estudios generales, sí habían pues reuniones de información y muy pocas veces de debate. ¿Ese Tanaka? Ajá, no recuerdo bien con el apellido, pero era un chinito que estaba ahí. Y después también estaba Zurrilla, Martínez, ellos son profesores de esa época. Claro, o sea, ellos hacían un discurso. Promovieron la cuestión de los discursos, las conferencias, las orientaciones y, digamos, algunas ilustraciones de cómo se podía vivir, pero eso, o sea, ha habido una época prácticamente de sembrar, ¿no? Claro. Pero ante ese discurso de esos profesores no hubo la... No ha habido, más bien ha sido una cuestión pasiva, se ha recogido y mucha gente se ha meditado y a lo mejor han abrazado. Claro, porque eso es lo que se cuestiona todo el tiempo, ¿no? Y por qué no se ha debatido ideológicamente ese movimiento, ese discurso político que hacían ellos en su época, ¿no? Claro, y cuando se hablaba, pues, cercar a la ciudad desde el campo, ¿no?, se daba primacía a la masa necesitada, a la masa que no tenía instrucción, etc. Se pensaba en ellos, claro, ¿no? Pero en un momento se decía que era pues de políticos soñadores, políticos de cafetín y tal, ¿no? Pero la cosa avanzó. Parece que esos tipos de movimientos han empezado en los cafetines o en las cantinas, ¿no? Así es. Entonces, la historia lo ha demostrado así, ¿no? Y uno pasa desapercibido y cuando se da cuenta es un movimiento grande. Sí, y hay cosas que así han nacido, en Ayacucho han nacido eso. Claro, porque eso siempre se ha visto, ¿no?, de que los hemos dejado, y hasta ahora, ¿no?, porque no quieren debatir ideológicamente con los... No se da, no hay escenario, en realidad no hay escenario. Pero usted, que es conocedor del derecho, de las normas, con las normas impuestas, con la ley de apología senderista o terrorista, ¿se puede cortar una ideología? No, para mí no, porque si nosotros revisamos la Constitución política, se habla del derecho a la información, derecho a la expresión. A nadie le pueden prohibir. Claro. Inclusive la discusión, si hay algunas cosas que no están de acuerdo, hay, digamos, lugares e instancias para tener que reclamar.
porque en este momento, inclusive cuando hablamos de la información, nadie está privado de tener una información, nadie está privado de dar su expresión de las cosas que siente o ve, ¿no? Eso está, pero no tenemos la práctica, esa es la verdad, ¿no? Porque, bueno, todo está legislado, pero nadie hace de ese derecho, nadie hace uso de ese derecho. Claro, en todo caso debieron de haber hecho una enmienda constitucional para decir que existe una ley contra la apología de sendero. No hay. Pero sí existe una ley. Existe una ley, pero una que prohíbe, ley, ¿no? claro, pero una ley que no está, pues, digamos, en concordancia con la Constitución, porque la Constitución que dice que todos somos libres de nuestra expresión. Claro. Se respeta la expresión, escrita o hablada. Ajá. ¿Y en qué caso es apología? Cuando para mí, desde mi punto de vista, podemos hablar de apología cuando se quiere magnimizar la dimensión de algunos actos que se hayan realizado ya, ¿no? Y que ha generado, pues, una serie de perjuicios, atentados, etc. Entonces se quiere recordar eso, y a lo mejor con algunas expresiones o con algunas demostraciones. Para mí eso sería llamado como una cuestión. Pero si, por ejemplo, yo exhibo una pintura de aquel año o hago algunos como símbolos, las tablas de Sarwa. ¿no? ¿Qué tendría? ¿Qué tiene de apología? No hay apología. Claro. Esa es una expresión popular. Y cuando hablamos de las tablas de Sarwa, pues, eso es inclusive tradicional. Y es una riqueza de la cultura de cada pueblo, ¿no? No todos los pueblos tienen la expresión como lo tienen los de Sarwa, ¿no? Claro. ¿No? Y eso tampoco no se puede decir que es, ¿no? Que es un favor para el sendero, ¿no? Porque esa tabla de Sarwa no ha nacido después del 80, eso había desde siempre. Claro, y simplemente refleja lo que ha existido. Claro, nada más, es una reflexión, una reproducción de lo que está, y lo que se quiere asentar es más bien una difusión para tener que peregrinizar eso, porque son valores culturales que ha tenido nuestro pueblo y tiene. Eso es una memoria. Claro, es una memoria. Ajá. Entonces eso no se puede confundir, yo creo que no. Claro, porque siempre uno a veces nosotros tenemos cierto temor de decir que estamos haciendo apología, pero por ejemplo, las voladuras de torres de alta tensión, expreso, lo difundo, ¿de qué sentido? ¿Debo decirle que los terrucos hicieron esto, tal, o hicieron esto por hacer, promover protestas, llamar la atención? Entonces, en ese caso, ¿dónde estaría tipificado la apología? Aunque usted no está de acuerdo con la ley de apología, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. Ajá. No estoy de acuerdo. Claro. La expresión no puede considerarse en esa dimensión, ¿no? Para mí sería si es que yo hiciera publicidad, ¿no?, de los actos negativos de sendero, etcétera, ¿no? Estaríamos incitando, digamos, a una subversión, pues, ahí, pero en las otras condiciones, ¿no? Pero si a Movadef lo consideran como un partido político, tampoco no sería apología, ¿no? Porque ellos no reivindican los hechos pasados en su contexto. Claro, y entonces, inclusive, cuando se habla de las agrupaciones políticas, si cubren con todos los requisitos, se les tiene que reconocer como un grupo político. Claro. ¿Por qué va a haber limitaciones? Si no, ya no estaríamos viviendo en un país democrático, ¿no? Cada uno estaría faccionando lo que le conviene y cerrando puertas a otros. Claro. Y ese sobresalto constante, especialmente sobre los grupos políticos de Fujimori, es para mantenerse en el poder, mantenerle zozobra al pueblo. ¿Cuál cree que es? Y nosotros, para muchos de nosotros, hay algunos actos que se buscan en momentos trascendentes o que van a perjudicar a cierto grupo. Y esa famosa acción, pues, de cortinas de humo, ¿no? Claro. Entonces, en una situación aparece tal cosa o se va a encontrar alguna situación, ¿no? A nosotros nos están marginando. En realidad no debe haber esos actos de marginación. Estamos viviendo en un país democrático, ¿no? Tenemos en manos una constitución y la constitución nos están señalando nuestros derechos, nos están señalando nuestros deberes, ¿no? Nos están dando, inclusive hay, digamos, algunas responsabilidades que se crean en la misma constitución.
Constitución. Ahí está todo. Y si nosotros vivimos bajo una Constitución, entiendo que todos somos iguales ante la ley. Y la acusación directa con dedo índice viene hacia los profesores, y cualquier acto de recordar, hacer memoria, Ayacucho es un peligro. No, sí, bueno, en mi vida profesional yo he tenido la oportunidad de ser asesor legal de educación durante 25 años. Eso. Yo estuve realmente en los momentos más difíciles. O sea, en 1980 yo era asesor legal de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho. Y en aquel entonces solo había un abogado para todo el departamento. Sí. ¿No? ¿Usted? No, yo era el único abogado. Y entonces cuando viene el movimiento comienzan las capturas. Y en su mayoría estaban casi involucrados en un 80% docentes. Claro. Y entonces había que ir donde los docentes. Entonces a veces la policía o el ejército me decía, señor, ¿y usted? Yo soy el asesor legal de educación. El señor es profesor. Yo siempre vengo a decir que por las razones de su detención. ¿No? Que perfecto, demuestren. Y ustedes tienen qué tiempo para tener que investigar. Y después este señor no puede quedarse aquí, pues tiene que pasársele al Poder Judicial si se le encuentra culpa. Claro. ¿No? Entonces había que salir en defensa. Posterior del 60, el 86 ingreso, gano un concurso y soy asesor legal de la Universidad de Huamanga. ¿Usted asesoró tu institución? Sí, pues entonces asesoro la San Cristóbal de Huamanga, y en eso comienzan los bombardeos y digamos, prácticamente las destrucciones de todas las unidades móviles de la universidad, etc. ¿No? Entonces, ¿cuál era el objetivo de esas personas que atacaran la universidad? Sinceramente no se sabe, porque es el ejército. Muchas veces se ha dicho que es el ejército. Claro, porque muchos le atribuyen a Sendero, ¿no? Pues, en total. Entonces, en este momento, podían haber acciones hechas por Sendero, que sí han habido, y también hay acciones hechas por el ejército. Y hemos vivido un momento de terror. En realidad hemos vivido un momento de terror, ¿no? Terrorismo había pues de parte de Sendero, terrorismo había parte del Estado. Claro. Cuando nosotros nos acusan, nos estigmatizan a nivel nacional, a nivel internacional, sí, que Ayacucho es esto, o sea, primero fue el Museo de la Memoria. Ajá. Ahora es Sarwa, después ¿qué vendrá? O sea, no, y llegó un momento. Estamos espantando. La gente. Claro, y aparte, ¿no? Inclusive en los años 80 hasta el 90 y un poco más, era un peligro decir que soy ayacuchano. Yo tuve la otra oportunidad de trabajar en San Marcos, también, ¿no? Entonces, yo venía de Ayacucho a Lima, trabajando en educación, donde casi el 80% de docentes están involucrados en Sendero. Paso a la Universidad de Huamanga y la residencia de estudiantes convertido en nido de Sendero. Pero yo hice la inspección, conversé con los alumnos y yo solicité una inspección. Vino la fiscalía, todo, no encontraron nada, declararon que no. Y después paso a trabajar en San Marcos. Cuando llego a San Marcos, no había un centímetro donde no había pintado un hoz y un martillo, sinceramente. Y entonces ahí aparecen los primeros movimientos en Lima. Y se hablaba de un paro armado, ¿no? Y a veces los colegas con quienes yo trabajaba me decían, oye, tus paisanos están equivocados. ¿Cómo no puedo hacer paro? Así comenzó en Ayacucho. Primero fue del campo a la ciudad, después listo. Y acá, provincia de Lima. Entonces, inclusive hasta ese momento, hasta antes de Tarata, en Lima no le daban mucho crédito a las cosas. O sea, Tarata y recién. Me parecía que Lima sí estaba un poco más interrelacionado con los asuntos internacionales que con lo local, ¿no? Claro, sí, mayormente no se da, pero ya cuando comenzaron los movimientos, la cosa fue diferente, ¿no? Se fue cambiando. Claro, por eso nosotros constantemente, pero ¿qué dicen las autoridades? Que deberían de pronunciarse, decir que es una ofensa al desarrollo, a la reconciliación de los huamanguinos, de los ayacuchanos que hemos pasado esa época y en la actualidad no existe, ¿no? No, y la verdad es eso. Durante el tiempo de 20 años de guerra que ha vivido Ayacucho y el Perú, en realidad de parte del Estado para Ayacucho específicamente,
Nunca ha habido una cuestión de reivindicar. Psicológicamente, por lo menos un 90% de ayacuchanos estamos enfermos. Claro. Nunca nadie se ha interesado. Creo que cada uno de nosotros nos estamos curando. Claro, en vez de estar ahí, No hay un programa, no ha habido un programa de recuperación de nada, ni en lo material ni en lo humano. Pero así, poniendo las condiciones necesarias, las condiciones existentes de la actualidad, es imposible que Sendero vuelva. Puede volver, pero en otro escenario, pero con la lucha armada, de campo a la ciudad. ¿Usted cree que es posible? Parece que no, porque los cuadros en realidad no... Para mí, creo que los cuadros han terminado. Pero ¿quién va a seguir a la lucha armada, al campo, Por eso. la actualidad? Eso es imposible. Eso es una ofensa a la inteligencia de los peruanos, de los ayacuchanos, ¿no? Tú no haces su discurso en universidad. ¿Qué joven va a seguir? No, yo no creo que... Yo considero que en este momento hablar de un retorno a lo que hemos vivido es imposible. Imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, pero conociendo ese escenario, conociendo a los jóvenes que son prácticamente relativos, ¿no? Hoy día lo convocas a una manifestación, van al 90% y mañana ya no quieren, entonces... Claro, su misma inestabilidad, ¿no? Emocional, etc. Esos son los millennials que lo consideran en la actualidad, ¿no? Entonces, conociendo esa situación y a nosotros todavía nos estigmaticen que hacen apología de Sendero, o sea, en vez de curarnos... Eso, a eso voy yo. Ajá. No hay una cura, pues no hay. No, claro. 20 años de guerra y muchos de nosotros hemos permanecido en Ayacucho, no hemos sabido. Yo, bueno, yo me he ido de Ayacucho el 90 hasta el 98, estaba en Lima, era asesor legal en San Marcos. Trabajé ahí y nuevamente retorné porque soy gente que quiero mucho Ayacucho, ¿no? Claro. Gano un concurso y vengo como magistrado a Ayacucho, ¿no? Y he sido el último juez agrario de Ayacucho. ¿En qué consiste eso? Antes de ahora, en la parte judicial, había un tribunal agrario que veía todo lo que es tierras, ¿no? Posteriormente viene, y esto era como una Corte Suprema, pero no agrario, el Tribunal Agrario, ¿no? Entonces, este Tribunal Agrario veía todas las cuestiones con relación a las tierras y también había en cada uno de los niveles, en cada distrito judicial había un juzgado dedicado como juez agrario. Entonces, yo soy prácticamente el último que asumo al cargo en 1995. Por 2 años en Ayacucho, viendo todo y traté, bueno, de culminar con todos los procesos que tenía. Hoy ya no existe ese juzgado. Ese problema de tierras. Ajá, todos los problemas de tierras. ¿Sí? Pero ¿y cómo ha solucionado, cómo ha visto ese de la reforma agraria, de los hacendados? En realidad, todo eso ha sido como consecuencia de la asunción al poder por Juan Velasco Alvarado, ¿no? Cuando se da la reforma agraria. Puede tener 1000 defectos todo, pero lo cierto es que cuando yo ya llego a ver los últimos acontecimientos en el que mucha gente, digamos, poseedora de terrenos y extensiones de terrenos, habían sido, digamos, prácticamente distribuidos entre los campesinos. Pero ¿y quién les ha distribuido a los hacendados esas grandes extensiones de tierra? ¿Cómo lo obtuvieron? El Estado a través del Ministerio de Agricultura. Ya, entonces, ¿y quién es esa persona? ¿Qué beneficios hizo para tener grandes extensiones de tierra, por ejemplo? No, o sea, pero no, esos terrenos eran de ellos, o sea, los hacendados tenían eso y ahí tenían hombres que trabajaban por ahí. Pero ¿y cómo el hacendado adquirió? Ya, será por herencia, por lo que sea, pero no. Ese es el problema, ¿no? Claro. Porque algunos han adquirido después de la guerra con Chile, porque apoyaron económicamente, Claro. así que les han entregado como recompensa, ¿no? Pero... Y algunas personas, así por herencia, pues por familia, porque acá también en Ayacucho hemos tenido familias poseedoras de grandes extensiones de terreno. Y Entonces, junto con su gente. Con toda su gente. Cuando viene la reforma, es esa misma gente que se adueña pues, de lo que le correspondía. Pero esa reforma agraria que no se dio efectivamente en Ayacucho como en el norte, ¿no? Sí, en el norte ha habido, pues, digamos, prácticamente una distribución general. Prácticamente han salido
los propietarios han salido de sus lugares. Pero en Ayacucho no se dio eso, ¿ah? En algunos casos se ha dado y en algunos lo que han hecho es retirarse. O sea, los hacendados se han retirado. Claro, porque Pero en algunos hacendados, yo recuerdo por ejemplo en Jatumpam, la familia Meneses, creo, a quien le habían quitado todo, en realidad habían dejado sin nada. Es la misma comunidad, dijo, no, patrón, vuelve, tú has sido bueno con nosotros, pero te damos un pedazo. Y le han dado un pedazo. Pero yo soy de San Miguel. En San Miguel continuaban los hacendados. Claro. Hasta los 82, 83, donde tenían que escapar porque el movimiento Sendero Luminoso los agotaba. Claro, entonces ahí viene, pues todo eso pareciera que esto viene en cadena. Pero si no, la reforma agraria no fue tan efectivo, por lo menos en el norte lo fue, pero en la parte Sierra Central no lo No ha fue. habido. Y ya, claro, de hecho ha habido falencias en cuanto a una adecuada distribución de tierras, o por lo menos preparado el campesinado, no está preparado. Claro, pero ¿y los hacendados no vinieron a su oficina que lo defienda, que sus tierras son sus tierras? No, porque ya estaba distribuido. Lo único que se estaba discutiendo en algún momento era que le dieran por lo menos un pequeño, digamos, terreno, que se les concediera, porque no lo están utilizando adecuadamente. Pero de esos casos ha habido uno o dos, pero más allá. Entonces el proceso de la titulación viene ya aparte. Aparte. Y en este momento, inclusive ya a nivel del Estado, se crea pues COFOPRI. COFOPRI rural y COFOPRI urbano. Y ahora se está titulando. Y ahora los juicios de tierra son de nunca acabar. No, en este momento ya inclusive no existe un juzgado. No hay un juzgado agrario. Entonces, ¿dónde hay que...? Es en el juzgado civil. Y eso es nunca acabar. Bueno, hay con las cosas en realidad con tanta sobrecarga. Y cuando hablamos del Poder Judicial, por ejemplo, son interminables los juicios. Son interminables. ¿Por qué? Porque no estaba adecuadamente llevado todo el proceso. En este momento sí, se evalúa previamente. Entonces, a veces, en un momento había una demanda, hecha una demanda, continuaba la demanda con todos sus defectos, llegaba hasta la Suprema. Un juicio de 20, 25 años. Hoy no, ahora hay un tamiz. Y cuando hablamos de la Suprema, ¿significa que los de Suprema son más superiores, conocen más la norma? ¿Por qué revocan las sentencias menores? No sé, no conozco la... No, la estructura, la estructura orgánica del Poder Judicial, ¿no? Es que existe una Corte Suprema que es el ente mayor. A nivel, digamos, de los departamentos o regiones, existe un distrito judicial con una presidencia, y en esa presidencia hay juzgados de paz, ¿no? de primera instancia, juzgados superiores, ¿no? Ahí termina. ¿A quién le llamamos juzgado de paz? Son los jueces de primera instancia y en el primer nivel del aparato judicial. Entonces ellos como jueces de paz, letrados se llamaba antes, ¿no? Ven todos los asuntos de orden civil y de orden penal, pero de menor cuantía, de poco valor. Pero aparte de eso hay una justicia de paz, de juez de paz, no letrado, pero hoy con la nueva legislación simplemente ambos se llaman jueces de paz. Pero este juez de paz no letrado es cualquier ciudadano más distinguido de cada agrupación social. No existe. No existe. Existe. Y ellos son designados por la Junta Comunal. Son los comuneros que lo eligen, al más distinguido ciudadano. ¿Pero esto existe en todas las comunidades? Sí, en todas las comunidades hay un juez de paz. Y este juez de paz más bien es ratificado por la Corte, por la Corte Superior de Justicia de Cucho, en el caso de Cucho, por ejemplo. Y aunque pareciera mentira, estos señores que no han ido a universidad, ¿no? administran en mejores condiciones la justicia. Sin horario, sin oficina y sin remuneración. Es un cargo ad honorem. Pero ese es más o menos como entrar en acuerdo los litigantes. Hacen, por ejemplo, ellos a lo mejor
sin tener conocimiento de lo que era una conciliación, ellos concilian, ahí arreglan ellos, ¿no? Y a veces el juez, ¿no?, en el campo va a las 3, 4 de la mañana, así que hay gente y los convoca ahí en ese momento. Entonces, podemos decir, si existiera la conciliación, no habría juicio. Claro, y en este momento hoy se está haciendo eso. Inclusive para iniciar un proceso civil, necesariamente tiene que haber un acto de conciliación. Se entiendan o no se entiendan. En el caso que no se entiendan, recién acuden al Poder Judicial. Entonces, eso dependería mucho de la fuerza de voluntad de las personas, ¿no? Así es. O sea, eso es un poco también hacer una educación y un conocimiento a la población. En ese caso, las leyes, las normas, en todo caso, son muy subjetivas. No, y en este momento también las leyes tienen que acondicionarse al medio y a las necesidades. Y es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la cosa civil, primera exigencia para iniciar una acción es la conciliación. Si han arreglado ahí extrajudicialmente, o sea, sin ir a juicio, ¿no?, ahí termina. Ya no va eso al Poder Judicial. Está yendo al Poder Judicial todo lo que no han podido conciliar, no han podido ponerse de acuerdo. Ya, entonces no he podido poner de acuerdo, no me he conciliado, voy con el juez no letrado, voy al letrado, que es juez de paz, y él dice, no, tú perdiste, tú ganaste, no sé si habrá juicios. No, en ese momento cada uno pues hace una demanda. Y esa demanda tampoco se hace pues unilateralmente, sino esa demanda tiene que ser conocida por el demandado. Entonces ellos en un juicio, también hay un acto de conciliación que se hace, ¿no? Por ejemplo, en un juicio de alimentos se determina determinada suma, pero el juez de paz tiene la obligación, por ejemplo, de llamarles a una reunión de conciliación. Y se ponen de acuerdo y ahí también termina el juicio. Ya, entonces, si no hay conciliación, en ese juicio salí perjudicado, entonces paso a la segunda instancia. Claro. Pero ¿por qué si me ha solucionado? No, si se ha solucionado para bien y las partes están de acuerdo, ya no hay más. Pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Si no estás de acuerdo, pues demandas. O continúa la demanda. Ya la superior, claro, a la siguiente instancia. Al juez de primera instancia. Ya, pero en ese caso no es desmerecer su sentencia, su labor de ese juez de paz. Por eso, pero la otra parte tendrá que argumentar por qué razones. Y como ese juez ya trabajó, ya hizo todo, tiene que pasar a la instancia siguiente para que ya lo vea el juez de primera instancia. Pero puede darse el caso que en ese juzgado también una de las partes no está de acuerdo. Tiene la opción de apelar y eso va a la sala. Si en la sala continuara lo mismo, por hacer valer sus derechos, lo eleva a la Suprema. Y entonces ya hay la casación que se hace. Y la casación son no por cosas, digamos, ya de fondo, sino la inaplicación de la ley, ¿no? Si no ha habido una adecuada aplicación de la ley, es lo único que ve la Suprema. Claro, porque para una persona que no entendemos la norma da la sensación de que me están minimizando mi trabajo y el demandante pasó a la siguiente instancia y desde la segunda instancia da la razón, entonces lo que he resuelto no tiene sentido. No, por eso, por decir, ¿no? En segunda instancia, o por ser, digamos, en segunda instancia, en la sala civil le dan la razón, no al que ganó en la primera, sino al segundo. Ese de la primera también presentaría su casación. Esto camina. Entonces, finalmente, ya en forma definitiva, es la Suprema la que termina con todo el proceso. ¿Qué es casación en cristiano? Es una apelación a la Suprema. Pero a veces están haciendo casación, entonces da la sensación que no estamos hablando de casa. No, esa es, digamos, una instancia más para hacer valer los derechos. Y en este caso, cuando la norma no existe, una ley es un vacío legal, en ese caso, ¿qué se hace? En ese caso, cuando hay un vacío, la misma norma determina que habría que usar los principios generales del derecho. ¿A favor de quién? A favor del criterio juzgador del juez, porque es el que va a manejar la ley, no es otra persona. Entonces, para esto, por ejemplo, podría tomarse un principio general del derecho o en todo caso acudir a una jurisprudencia que existe sobre ese caso. O podría acudirse en otro momento a una determinación
cuando esta jurisprudencia tenga carácter vinculante. Entonces, a un caso similar, y si esto ha sido positivo, el juez puede aplicar esta jurisprudencia con carácter vinculante a ese caso. Por ejemplo, en mi caso particular, Ya. yo renuncié a la Universidad de San Cristóbal. Ya. Ordinario por capacitación porque no me daban licencia, Ya. ni con goce ni sin goce. Renuncio y hay una norma, no me acuerdo. Pero ¿qué dice la ley? Que por razones de capacitación y cuando tiene que ver con la profesión, uno tiene licencia sin goce de haber hasta por 2 años. El problema es que ahí se maneja por grupos y por votos. Entonces perdí y preferí irme a capacitar. Esa ya es una cuestión también voluntaria y de derecho de uno. Claro, entonces, y quiero reingresar. Ya. Entonces me dijeron que en el asesor jurídico no existe una norma de reingreso. Ahí se queda definitivamente, no hay solución. Si no hay una norma de reingreso, ¿cuál es la forma como debo volver a la universidad? Participar en el concurso. Nuevamente. Claro, concurso. Entonces no hay otra forma de hacer un proceso. No, en el sistema universitario no hay, digamos, reincorporación. No hay reincorporación, sino hay que participar en un concurso, porque tampoco los cargos que tiene la universidad no son cargos eternos, no son cargos personales, son cargos de la institución al que uno puede acceder vía concurso. Y hoy, inclusive con algunos requisitos y exigencias, ¿no? Con la nueva ley, con la 3220, se requiere para ser docente universitario mínimo tener el grado de maestro. Claro, yo entré por concurso. Ya, perfecto. Ajá. Pero el problema es que tenía que renunciar. Claro, pero eso fue una decisión personal. ¿No? Claro, y como por ahora, si hubiera habido una denuncia, digamos, como una medida de castigo, ¿no? O una medida disciplinaria, ¿no? Un retiro de la universidad, ha podido uno hacer valer sus derechos fuera. Inclusive la parte administrativa, agotada la parte administrativa, uno tiene la opción de seguir con un contencioso administrativo al Poder Judicial. El problema es que requiere mucho tiempo. Entonces el estudio, los tiempos no te esperan, ¿no? Claro. Entonces eso fue el motivo. Entonces dicen, pero la norma es la norma, dicen, ¿no? Pero se podía crear una jurisprudencia cuando hay un vacío, ¿no? Porque en la administración pública sí existe el reingreso. Claro, hay el reingreso. Se puede solicitar el reingreso. Pero hoy, por ejemplo, en educación ya no se da. Con la nueva ley la ley general de educación ya determina que tengo que reingresar, pero por concurso. Claro. Y dice también la Constitución, ¿no? La única forma de ingresar a la administración pública vía concurso. Eso es la parte pública, ¿no? En la parte pública, y la universidad pues no deja de ser una entidad pública. Ajá. Entonces tiene que acogerse a lo que dice la Constitución y a lo que dice su ley específica, que es la ley universitaria. Claro, entendido. No hay la figura de reincorporación, no hay la figura de reingreso. Sí, pues porque justo eso ocurría en ese caso porque las entidades públicas son de nunca acabar, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay una solución adecuada a los intereses de los trabajadores, a pesar que es pública, ¿no? Sí, hay muchos vacíos y a veces muchos maltratos. Sí. Y se nota. La lucha por el poder. Eso fue. Y yo siempre he dicho, ¿no? Cuando la política ingresa a la administración no camina bien. Pero podemos estar exentos de política, por ejemplo. No, me refiero a la política partidaria, claro. al grupo partidario, no a la política, digamos, al ejercicio político en esencia, ¿no? Claro, sí, entiendo, ¿no? El hombre es político, sí, ¿no? Pero ¿podemos estar totalmente al margen? Es imposible. ¿Un juez totalmente imparcial? No, yo creo que no. Hay esa independencia que tiene, pero aparentemente. Aparente. Porque en esencia el fiscal tiene su... Hay inclinaciones. Claro. Se puede declarar, señor, yo no estoy incorporado a ningún grupo político, no tengo inscripción partidaria, ¿no? Pero el actuar de uno, su ser, ¿quién controla? Siempre pesa. Claro. O sea, los fiscales que han condenado a cadena perpetua, acá no hay pena de muerte, cadena perpetua, 30, 25 años. No tenemos pena de muerte solamente por alta traición a la patria y por, ¿no?
por otros actos. No hay problema. ¿Usted ha sido como fiscal? No. No, yo soy juez, Juez. he sido juez sagrado. Y ahí cuando condenó a alguien tal vez injustamente, ¿cómo se siente? ¿Cómo es la conciencia? Pero en realidad uno acude a lo que realmente ve, ¿no? También ya se acabó la cuestión de que el juez es la boca de la ley, ¿no? Para eso tiene el razonamiento, pues, la independencia de criterio. Por eso no hay un juzgamiento de criterio propio. Eso tiene que jugar también. Juega importante. Claro, ese es un papel importantísimo para un juez, ¿no? Discernir las cosas ajustadas, cierto, a la ley, pero también tiene que haber participación humana de cómo está trabajando. Pero no puede alejarse de la ley, tampoco puede juzgar y sentenciar fuera de la ley. Pues la ley hecha por el propio hombre, ¿no? La ley hecha por el mismo hombre. ¿Pero nunca se sintió culpable de alguna condena, de un fallo? No, yo inclusive últimamente he tenido la oportunidad de ser el primer procurador público regional de Ayacucho. Claro. ¿No? Y yo lo ejercí el cargo durante 12 años. En mi ejercicio se han destituido de la función pública 96 funcionarios, incluido un vocal de corte, jueces y fiscales, en el caso de que yo vi como procurador. Y de los cuales por lo menos uno pudo haber sido inocente y... No, parece que no, porque los mismos que fueron, pues, yo les decía lo siguiente, a los funcionarios y trabajadores de la administración pública que tenían los problemas con la Procuraduría, porque yo era el abogado defensor del Estado. Yo siempre decía, yo soy abogado defensor del Estado, no del gobierno, ¿no? Entonces yo les decía, vengan ustedes, porque ustedes ya, en primera instancia, en la parte administrativa, han sido procesados administrativamente por los órganos de control. Y el órgano de control los encuentra, ¿no?, con culpabilidad. Me lo está pasando para que yo pase a la vía judicial. Lo que estoy haciendo es preparar la demanda, pero mi oficina está abierta para que ustedes vean y vean todos sus documentos. Si no, si son, digamos, personas que no han infringido, ¿no?, tendrán que salir, pues, absueltos. Y fue así. Yo tengo, inclusive, no mi pronunciamiento, sino pronunciamiento desde la Suprema. Los 96 casos del que hablo de destitución de funcionarios han sido abordados en la última instancia judicial. Entonces yo no tengo ninguna, como siempre le decía, ¿qué voy a hacer yo como procurador público? No puedo favorecer ni estar contra. Aquí está la ley y aquí lo ve el juez. Yo simplemente aporto las cosas y ustedes hagan por ustedes lo que tienen que defender. No hay sentimiento de culpa. No, yo no tengo, por ejemplo, o sea, al magistrado que se le sacó del Poder Judicial, por ejemplo, al señor lo han destituido por vida. ¿Por qué? Porque el mismo órgano de control, el OCMA, encontró responsabilidades. Entonces, claro, yo siempre he tratado de hacer las cosas ajustadas a la realidad, claro, y aplicando lo que le corresponde. Y al final no soy yo, sino es el juez, un tercero, el que va a sentenciar y juzgar. Claro, porque cuando ya no apelas a las normas no te amparan y ya has perdido, dices, bueno, Dios es grande, desgraciado, que esto, que tal cual. Podría ser, pero yo creo que yo tengo la conciencia tranquila, la frente limpia, porque 54 años que he trabajado por la administración pública, me considero haber cumplido debidamente mis funciones. No haber tocado nada de la administración pública. Y alguna vez yo dije, ¿no?, si en 54 años no he tocado una hoja de papel del Estado, ¿qué puedo pensar en tomar una situación? ¿No? Yo tengo casi 40 años de abogado, ¿no?, y soy igual. Nunca viví una miseria, tampoco demasiado opulencia. Yo creo que es lo correcto, lo que se ve. Y a lo mejor mis mejores joyas son mis 6 hijos que tengo. El justo medio aristotélico. Así es, había que aplicar también. Claro, pero finalmente, la justicia no es venganza. Para mí no, más bien venganza sería ¿en qué sentido? Es que me hicieron algo, ajá, lo condené a 20 años de cárcel. Por fin lo hice, contento, orgulloso. ¿Eso no es venganza? No, yo no creo que haya ese espíritu, no sé, al menos en mi persona no habría. Lo que se le está juzgando no es por algo que yo he querido que se haga,
Si no es porque se han producido los hechos, se han demostrado las cosas, y si eso merece esa sanción, ahí está bien dado. Pero inventar o, digamos, juzgarles por cosas inexistentes o por cosas que no ha hecho, ahí sería una cuestión a lo mejor de mea culpa. Pero acá no. Sí, pero algunos habría que académicos pensar. sí lo dicen, que la justicia es venganza, ¿no? Por ejemplo, Fujimori, 25 años. Sí. ¿Es o no es venganza? O bueno, creo que sea justicia. No, pero Es justicia, pero solapado. Pero el venganza. resultado ¿a qué? A un mal actuar, Ajá. a malas cosas hechas. Pero existe una persona que no hace una maldad, ¿no? Porque la maldad... Pero es habría que ver, relativa, ¿no? sí, pero habría que ver la dimensión y las consecuencias, ¿no? De decir que no hay maldad, hay maldad. Pero cuando esas cosas afectan en sumo grado, entonces necesariamente tienen que tener un castigo. Pero el castigo es proporcional, no creo. De acuerdo a nuestra norma, está determinado, pues, ¿no? La culpabilidad de tales cosas, ¿no? El delito tal, ¿no? Quien comete este delito tiene 8 años, 10 o 12 años de prisión, ¿no? Lo que se ha quitado es la cuestión, pues, de que ya no hay... Pero es aparente, ¿no? Es aparente. Pero también tiene que haber, pues, algunas reglas de juego, para decir, de aquí, si hago esto, ¿qué me va a pasar? Existe el bien y el mal, eso lo sabemos. La dimensión de las cosas también lo sabemos. Y cuando se va a juzgar y se va a dar una sanción, tiene que haber una tabla de valores. Por tales cosas, posible esto y otro. El derecho romano ha sido muy importante para esto, ¿no? Claro que sí. Porque es la base, inclusive en este momento, ¿no? A nivel mundial existen muchísimas instituciones de los romanos. También, ¿no? Los romanos nos han llevado una ventaja bien fuerte y hasta ahora no podemos superarla para determinar realmente qué es justo, ¿no? Claro, porque en realidad hablar de la justicia sí realmente podría ser una figura muy bonita, subjetiva, ¿no? Es bien subjetivo, bien subjetivo. Eso lo tenemos que tener. Hasta Dios, si existiera, es injusto, ¿no? Y también habría que ver desde los ángulos, ¿no? Que se vean las cosas. Hemos conversado ahí de justicia, de política, usted bien versado en esa materia y ha sido interesante conocer ese proceso de la realidad, ¿no? La verdad es que algunos términos jurídicos los desconocemos en el contexto social, ¿no? Y a veces no somos especialistas, pues, ¿no? Sí. Pero queremos ser, ¿no? Sí, ¿no? Y en algún momento, como una cosa anecdótica, ¿no? Había un señor litigante que quería ver el estado de su proceso. Ya. Va pues al juzgado, ¿no? Entonces pregunta por su expediente. Y el que atendía ahí, ¿no? Le dice, vista fiscal. ¿No? Le dijo así nomás, mi expediente, vista fiscal. Y el señor dice, caramba, esta es una lisura. Ahora que ya me han sacado toda la plata, ahora ya quieren que le vista al fiscal. ¿No? Era para el trabajador del Poder Judicial, era fácil decir que todos sus documentos han pasado para que lo vea el fiscal. Pero si le dice vista al fiscal, entonces pensaba que lo iban a vestir al fiscal. Bueno, ha sido un gusto conversar, doctor. Usted es conocido y seguiremos haciendo el otro próximo café. Me interesa ese de la justicia, sí, es bien peligroso, subjetivo y... Sí, y hay que tener, digamos, ¿no? mucha filigrana, como se dice, para ver este asunto. Es bonito todo esto, el derecho es bonito, es extenso, es interesante, es una ciencia que dinámica, hay cambios, hay que estar actualizados en todo, ¿no? Y había que ver siempre las cosas con mayor realidad. Hablemos del derecho romano y de Rousseau. Parece que ahí está la base de todo. Ah, no, sí, de hecho, que son los cimientos de la legalidad y de todo este procedimiento. Muchas gracias, me ha agradecido. También ha sido un placer y les agradezco por estar.